Shalom, que la paz de nuestro Padre Celestial sea con cada uno de ustedes. Tipología pasada y presente. Hebreos capítulo 12. En este capítulo vamos a ver el mensaje de estimulación a todos aquellos que nos hemos acercado a ese monte Zion, a esa ciudad, como lo dice y lo relata el escritor celestial. En el capítulo anterior estuvimos explicando y desarrollando un poco sobre realmente qué es esa emuná, qué es esa fe de la cual muchos han cogido y han hecho lo que el entendimiento y el conocimiento de su corazón, y algunos manipulando para decir, creerse cosas, y otros para negar cosas. Y si hay algo que tuvo en común este capítulo previo 11, fue que todos aquellos a los cuales se les llaman los héroes de la fe en algunos lugares, todos estuvieron en su mayoría, casi todos los que menciona por nombre directamente, en su mayoría, no todos, pero lo que fue Abel, los papás de Moisés, Abraham, José, Jacob, Isaac, Sara, todo ello mostraron su emuná, su fidelidad a esa palabra que se les había declarado, que se les había revelado, y ninguno de ellos tenía en su mano ningún código escrito como lo sucedió o lo que sucedió luego de la entrega de todos estos mandamientos escrituralmente que Moshe le dio al pueblo de Israel. Y ahí es que está todo el balance de o la claridad, ¿verdad? De todos aquellos que entendemos que la salvación, la justificación que nos da el Todopoderoso es por su gracia y por su misericordia, por que Él nos ordena, nos revela, nosotros lo creemos y andamos y vivimos anclados, esperanzados en que Él es galardonador de los que le buscan, de los que lo obedecen, de los que siguen su palabra. Y cada una de estas personas, por eso digo el balance y lo concreto, cada una de estas personas guardaba Torah. Y es un poco complicado y pareciera como que rebuscado o contradictorio, pero es que Torah es instrucción, y la instrucción es todo aquello que sale de la boca del Todopoderoso. O sea que lo que el Todopoderoso dice desde Bereshit hasta Hitgalu, por medio de primero de los profetas y en los últimos tiempos por medio de su Hijo, es Torah, es instrucción, es palabra de vida, que el ser humano, como común y corriente como nosotros, lo captamos porque Él nos abre el entendimiento, el conocimiento, nos llena de su espíritu para llevarnos a esa justicia y a esa verdad. Lo entendemos y andamos conforme a eso. Y eso. Entonces, esto es un poco de paréntesis, ¿verdad? Por si acaso de momento, no, la Torah abolida, aquello, lo otro, Torah, todo aquello. O sea, decir que la Torah está abolida es decir que la palabra del Todopoderoso no es vida, que era algo transitorio, que es algo
de lo cual el ser humano puede obedecer o no obedecer y le va a ir igual. Entonces, eso es una de las características, ¿verdad?, en común que tienen la mayoría de todas estas personas, que Enoc, todo, entendieron y creyeron y obedecieron. Lo que también rompe el argumento de que la fe solamente viene en los tiempos después del Mesías y que ahora yo vivo por fe. Por fe siempre he vivido y seguirá viviendo hasta que el Mesías venga. Todo aquel que ha creído en la palabra del Todopoderoso y en la promesa que él había establecido de que iba a enviar a alguien a hacer la propiciación por toda la maldad y los pecados que el ser humano había cometido, y iba a restaurar esa relación del hombre, cuando los hombres, estoy hablando hombre, mujer en general, ¿verdad? Los dos géneros del hombre con su creador. Y después de todo este escenario en donde menciona por nombre, dice la manifestación de esa emuná fue tangible, no fue solamente intelectual de yo lo creo y va a venir como si fuese ese creer un imán que va a traer lo que tú quieres. No es yo creo lo que él dijo, ¿sabes? Yo creo lo que él dijo, no lo que yo me imaginé. Yo creo lo que él dijo. Como yo creo que lo que él dijo, él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, y ninguna palabra que sale de su boca regresará atrás vacía, sino que terminará ejecutando y cumpliendo todo aquello de lo que él por lo cual él la ha enviado o la ha declarado. Entonces yo no dudo de lo que él ha establecido en mi vida se va a cumplir. Y ahí viene ese mensaje de estimulación, de decirnos a nosotros lo que dice en Hebreos capítulo 12, que dice, por tanto, por todo lo que ya yo le he dicho a ustedes, por causa de eso, nosotros, también siendo que tenemos a nuestro alrededor una nube tan grande de testigos. ¿Quiénes son esos testigos? No son los modernos que dicen ahora que son los testigos. No. ¿Quiénes son esos testigos? Abel, Enoc, Noé, Abraham y todos aquellos de esa época, los que surgieron después, ¿verdad? Como Moshe, como Josué, todos esos que dieron testimonio, Sara, Rahab, Sansón, Jefte, todos ellos, David, los profetas, Johanán, todos ellos, los apóstoles. Nosotros, si seguimos esos ejemplos y lo que sigue diciendo, porque dice, nosotros ya que tenemos esta nube tan grande de testigos, o sea que no fueron pocos, fueron muchos, despojémonos de toda carga de pecado que tan fácilmente nos enreda. Y aquí es cuando yo siempre hago la pausa y pareciera otra vez el perro arrepentido. La pausa, porque es importante que nosotros canalicemos qué es pecado, porque ligeramente decimos, ay, pecado, sí, hacer lo malo. ¿Y qué es hacer lo malo? Pues no hacer lo bueno. ¿Y qué no hacer lo bueno? Bueno, pues hacer lo malo es decir grosería, emborracharte, pegarle a los demás, matar, robar. Sí, todas esas cosas abarcan lo que es pecado. Pero ¿qué es pecado? Literalmente, como dice la Escritura. Pecado es toda transgresión a la Torah, a la ley. Toda aquella persona que voluntaria o involuntariamente, por ignorancia, por desconocimiento o porque se haya querido creer como el pueblo de Israel, sabio en su propia opinión y en sus propios conceptos y en sus propios dogmas, y eso lo lleve a él o a ella a no obedecer, a transgredir, a
tergiversar, a doblar o a anular lo que dice la Torá, por causa de eso está errando al blanco y por lo consiguiente está pecando. Y eso, según lo que dice el escritor, que nosotros también lo experimentamos en nuestra vida, nos enreda fácilmente. Y por eso dice, mira todos estos testigos para que tú te estimule, te crezca y entienda que así como ellos fueron seres humanos y lograron dar un buen testimonio, y lograron dar un testimonio de que eran hombres y mujeres de fe en la palabra del Todopoderoso y en su promesa, nosotros entendiendo esto, no nos desanimemos, sino que eso sea un estímulo para nosotros despojarnos. Si estamos enredados en algo que nos esté haciendo transgredir la Torah, la palabra del Todopoderoso, desechemos eso y comencemos a obedecer. Eso es Shuvah, eso es volvernos a Él, que nos enreda tan fácilmente. Y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. O sea, sigamos perseverando en aquello que se nos ha dado. Sigamos perseverando en eso, en lo que se nos ha dado. Perdón. ¿Y qué es lo que se nos ha dado? Pues la palabra del Todopoderoso, la fe en el Mesías Yeshua. Y sigamos perseverando en eso, creyendo en que todo lo que el Todopoderoso estableció es correcto, viendo esa nube de testigos, estimulándonos, pero sin descarrilarnos, poniendo nuestra mirada siempre en el autor y consumador de nuestra emuná. ¿Quién es el autor y consumador de nuestra emuná? Que es el mismo autor y consumador de la emuná de todo ello, Yeshua. Poniendo nuestra mirada en Yeshua, el autor y consumador de nuestra emuná. Y pone en, como decir, en prime time. Prime time es como que lo más importante, después de hablar de todo esos nubes de testigos, pone como la principal y el testigo mayor a Yeshua, diciendo, y el ejemplo de Yeshua, de su emuná, quien por el gozo que le esperaba sufrió el madero. Él entendía en la palabra del Todopoderoso de el beneficio, el fruto, como estuvimos hablando en una ocasión en uno de los salmos, que habla del fruto del cuerpo del Mesías. Él lo entendió, lo creyó Yeshua, y por eso, con gozo, sufrió lo que le esperaba en el madero, con gozo, sin hacer caso de la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Elohim. Creyó en esa promesa, como el Padre dijo, le daré un lugar entre todos, una porción entre todos, pero la porción del Mesías superó la de todo, que lo puso como el autor y consumador de la emuná de todo aquel que se quiera acercar al Padre. Y dice, así que mediten en el que soportó tanta hostilidad, analizar y pensar lo que pasó el Mesías, para nosotros decir, wow, yo no he pasado nada a lo que realmente a la firmeza que tuvo nuestro maestro y el ejemplo que nos dejó. Que soportó tanta hostilidad de pecadores contra sí mismo, o sea, hostilidad de aquellos que transgredían la Torah, que le decían, ay, tú quebrantaste Shabbat. Shabbat no quebrantó el Mesías. El Mesías vino a establecer la verdad. Y estaba guardando el Shabbat, como dice la Escritura, y la verdad. Y él, que es el autor y consumador de esa emuná, estaba dando el ejemplo para cómo nosotros debíamos de seguir esas pisadas. No como los dogmas de los religiosos de esa época estaban diciendo que había que guardarlo.
Y es triste porque las versiones latinas dice que ellos se molestaban porque Yeshua sanó a un enfermo y lo hizo quebrantando Shabbat. O sea, cuando está establecido en cualquier liga, como decimos acá en nuestro país, que aún la escritura dice, a la cual el Mesías es el autor y consumador de esa emuná, de esos que confiesan, de esos de que obedecen, como dice y establece la escritura, dice claramente que si un profeta se levanta y ese profeta puede hacer todas las señales que sean, pero transgrede la Torah, la instrucción, los mandamientos, y así enseña a otros a que lo haga, es un Naví Sheker, es un profeta falso. No cualifica para nada, ni para profeta. Entonces, el que por ignorancia nos comencemos a decir que el Mesías quebrantó los mandamientos, que quebrantó Shabbat, que ahora nos ordenó a nosotros o nos dio a nosotros una licencia para nosotros ya comer como nos da la gana, aunque la Torah diga que no debas de comer esto, nosotros lo comemos, que aunque diga que observe estos mandamientos, ya no los observamos. Estamos diciendo que estamos sirviendo o siguiendo a un Naví Sheker, a un profeta falso, a un Mesías falso. Pero como nosotros creemos y entendemos que toda esta nube de testigos nos dio ese ejemplo, y el Mesías, que es el autor y consumador de la fe, muchísimo más, como lo estamos leyendo, entendemos que el Mesías no era un Mesías Sheker ni un Naví Sheker. Era el verdadero, el esperado, que no solamente nos dio el ejemplo, sino que nos ordenó a seguir sus pisadas. Y literalmente dice, aquel que guarde uno de estos mandamientos y así los enseñe, se llamará grande en el reino de los cielos. Porque yo no vine ni a abrogar ni a desaparecer nada de la Torah, sino a efectuar el verdadero cumplimiento de ella. Y sigue diciendo que nosotros meditemos en eso. Dice, para que no decaiga nuestro ánimo ni desmayemos, pues todavía no han resistido hasta la sangre en su combate contra el pecado. Y por eso digo que nosotros tenemos que doblegar este cuerpo que nos incita fácilmente a nosotros no obedecer, a nosotros hacer lo que nos parece, lo que más cómodo se nos hace. Toda mi vida he estado haciendo esto, llámese el protocolo de memoria, estoy ya adaptado a comer de cierta manera, a no tener esas restricciones que la escritura nos pone para nuestro provecho, que más que una restricción es una cobertura, un cerco de protección para nuestro provecho, para nuestro bienestar, para disfrutar de los beneficios que el Todopoderoso establece. Sin contar todo el conocimiento y la sabiduría que hay detrás de todo ese mensaje. Pero estamos adaptados a eso, no, así es mi cultura, así es mi país, así es mi sistema religioso, así es mi esto, y pues, no, la escritura nos enseña, mira cómo el Mesías, a pesar de haber sido incitado por todos esos pecadores, él se mantuvo firme y prefirió obedecer, aunque para el mundo era pasar una vergüenza, pero como él sabía que estaba agradando al creador de todas las cosas, él dio ese ejemplo por nosotros, para que nosotros no nos desanimemos, sino que sigamos. Dice, porque todavía no han resistido hasta la sangre en su combate contra el pecado. Y han olvidado ya la exhortación que se les dirige como a hijos. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina de Yuhebehei, ni desmaye cuando Él te reprenda. Cuando el Todopoderoso, por medio de un hermano, por medio de la misma escritura, porque, o sea, yo me quedo sorprendido. Yo mismo, no sé si es que yo lo leo y automáticamente ya lo comprendo en
en ese mensaje tan hermoso y revelador. Y yo digo, wow, antes yo leía esto y no. O sea, aún, ¿verdad? Aquellos que tristemente se apoyan y dicen, eso es para los israelitas, eso es para los judíos, no es para mí. Aún cuando leemos lo que dice la escritura, la Torá, dice, guardarás, cesarás el séptimo día. Te mandó no el judío ni el judaísmo, te mandó el Todopoderoso a que lo haga. Y por si acaso tienes duda, ahí mismo te dice, tú, tu siervo, tu sierva, el extranjero, o sea, por si acaso tienes duda, te está incluyendo a ti, el extranjero, también, que fuiste injertado en Israel y que en ese tiempo estaba siendo injertado en Israel a un nivel también literal, porque vivía en el entorno de Israel. Pues entonces, tú que has sido injertado en Israel, eres extranjero, éramos extranjeros, nosotros, yo incluido, éramos extranjeros y nos injertaron en el buen olivo y ahora somos conciudadanos de Israel. Pues yo que era extranjero, ahora entro en este reino y vivo conforme a la instrucción y leyes de ese reino. Yo creo que eso es facilísimo de entender y ejemplos hemos dado de más cuando hablamos aún de las ciudades y de las leyes seculares que nosotros vivimos en el día de hoy. Y dice claramente que esa exhortación, aún por medio de cuando tú lees eso, tú dices, pero es que yo digo, el que lee eso, yo me imagino que el Todopoderoso lo está ahí. Y entre paréntesis, ¿verdad? Yo creo que yo lo he dicho ya en varias ocasiones, eh, yo, en lo personal, eh, una de las cosas en las cuales el Todopoderoso comenzó a inquietarme a mí fue sobre cuando yo, ¿verdad? Creía en mi mentalidad, creía y pensaba que Shabbat o el séptimo día era para los israelitas, era para los judíos, no era para mí. Y yo comencé a darme cuenta porque siempre me ha gustado estar estudiando la escritura, leyéndola, estudiándola, meditando, pidiendo al Todopoderoso que me dé conocimiento, que me dé sabiduría, primeramente para yo aplicarla a mi vida y entenderla, y luego poder compartir con el conocimiento que Él me dé. No con el conocimiento que tenga otro, ni que tal vez tenga mucho más conocimiento que yo, ni con el conocimiento que tenga otro que tal vez tenga menos que yo, sino con el que yo tenga. Porque, o sea, tú tienes que aplicar las cosas conforme al conocimiento que usted tenga, porque si te pones a repetir lo que dice otro, que tiene argumentos, que tiene base y tiene un conocimiento tal vez mayor que el tuyo, cuando se te demande sobre la explicación, ¿qué vas a decir? Ay, déjame preguntarle a fulano que fue el que yo escuché cuando dijo eso. No. Usted con el conocimiento que usted tenga y este servidor comenzó a leer y a estudiar la escritura. No fue que escuché a alguien que me convenció, que me dijo que no. Yo mismo dije, pero es que yo no veo por ningún lado que me diga a mí que yo tengo una licencia ahora o que los extranjeros o los gentiles tengamos una licencia ahora para no obedecer. Yo estoy viendo todo lo que he leído de Génesis Apocalipsis. He leído que todo aquel que seguía al Todopoderoso guardaba sus mandamientos. Y aquellos textos aislados que parecieran decir así, se explicaron solo con todo el contexto. El contexto te deja saber que no está hablando de eso, ni el contexto histórico. El contexto histórico te deja saber también que no está hablando de eso, que al contrario está diciendo otra cosa. Y yo digo, todo por eso nos exhorta, nos disciplina, porque es como un padre que exhorta, disciplina a su hijo. Y a mí me estaba diciendo, mira, no seas terco, no lo estás leyendo. Si yo soy tu Dios y yo te estoy poniendo la palabra que tú dices que es una Biblia, una palabra santa, una palabra inspirada por el Espíritu de Santidad, y te lo está diciendo, ¿por qué tú crees o piensas que el mensaje o la homilía o aquel porque lo dijo gritando, porque lo dijo
con las venas que se le querían salir, o te está diciendo algo, o el mensaje que se ha venido influyendo, el veneno ese que el sistema tradicional religioso introdujo y que todos los que salieron de ahí se quedaron con ese pensamiento de que todo lo que, lo que parezca, todo lo que parezca una cultura, una tradición diferente a lo que ellos han adaptado, aunque lo diga la Biblia, no es para ellos. Ese es el pensamiento de muchos. Entonces, el Todopoderoso nos disciplina como ese Padre, y a mí me disciplinó, y yo doy gracias al Todopoderoso porque al principio no parecía bueno, me resistía, pero después dije, no, ¿a quién yo quiero agradar? ¿A quién yo quiero agradar? Yo prefiero que el Todopoderoso me diga a mí, ¿sabes qué? Obedeciste, hasta lo que no tenías que obedecer. A que me diga, te quisiste guiar de listo y me quisiste obedecer a la manera que a ti te dio la gana. Aunque lo leía y aunque decía que esto era palabra de Dios. Dice, porque Jehová es disciplina al que ama. O sea, cuando el Todopoderoso nos está disciplinando es porque nos ama. Y castiga a todo el que recibe como hijo. Pero envanezcan bajo la disciplina, Elohim los está tratando como a hijos. ¿Por qué? ¿Qué hijo hay quien su padre no disciplina? Pero si ustedes están sin la disciplina de cual todos han sido partícipes, entonces son ilegítimos y no hijos. Además, teníamos a nuestros padres carnales que nos disciplinaban y los respetábamos. ¿No obedeceremos con mayor razón al Padre espiritual para que vivamos? Ellos nos disciplinaban por pocos días como a ellos les parecía. ¿Recuerdan? Siempre me acuerdo de ese verso en el profeta de Jeremías que dice, en aquellos tiempos vendremos y diremos, perdónanos, hemos hecho lo incorrecto, hemos heredado la mentira que nuestros padres nos transmitieron. Estoy parafaseando, pero eso es lo que dice. Hemos heredado la mentira de los antepasados. En aquellos días todos vendrán y conocerán mi nombre y dirán, hemos heredado la mentira de nuestros padres. Y muchos han estado y siguen estando así. Prefieren seguir la tradición, la cultura y los dogmas que seguir lo que el Todopoderoso estableció. Y todo, porque es que nos creemos listos. No, tú lo que me quieres es lavar el cerebro. Tú lo que me quieres es convertir a tu religión. Y yo digo, yo quiero, la escritura no convierte a nadie de su religión. La escritura llama al ser humano a que se vuelva a su creador y se regrese para la restauración de todas las cosas. Y si tú quieres restaurarte, quieres volverte al Todopoderoso, pues tienes que obedecer lo que está escrito. Y yo siempre le digo a la mayoría de las personas que a veces hablo sobre esos temas que tienen un poco de diferencia y todavía están en esa mentalidad de que es que quieres volverte a otra religión o te convertiste a otra religión o lo que sea. Yo lo único que le digo es esto, mira, no entremos en mucho dime y direte. Yo le puedo decir con argumentos lo que yo creo y usted dígame o me puede demostrar, y yo estoy abierto a escucharlo y a escuchar sus argumentos. Muéstreme bíblicamente que yo estoy enseñando, que yo digo que no esté en la escritura. Porque si es otra religión, si es otro pensamiento, si son dogmas o mandamientos raros que no son para nosotros, pues deberían de ser mandamientos que no están aquí. En la Biblia que nosotros tenemos como nuestro código de ley, de regimiento, de instrucción y de vida. Si yo enseño algo que no está en la escritura,
que no está dentro de los términos de la Torá, ni de lo que dijeron los profetas, que también es Torá, ni de lo que dijo el Mesías, que es Torá, ni lo que dijeron los apóstoles, que es Torá, instrucción, mandamiento de vida. Si yo digo algo que es diferente, contrario, que no aparezca ahí, pues entonces usted me dice con todo argumento, mira, yo respeto tu opinión, tu decisión, si tú quieres vivir así, vive, pero yo no lo quiero. Yo creo que eso no es para nosotros, porque yo no veo en el código registrado de todos los testimonios que hay aquí que el Todopoderoso me haya ordenado o nos haya mandado a hacer esto. A ellos le digo, está bien, es verdad, eso es una opinión de hombre. Pero cuando estamos hablando de algo que está escrito, que sabemos que es un mandamiento, que sabemos que está ahí, que el Todopoderoso lo ordena, que dice que es bueno, que es santo, que es puro, que alguien diga que no, que está abolido, que no es para él, yo puedo entender, porque obviamente uno tiene siempre esa empatía, porque uno pasó por ese proceso, pero el Todopoderoso, como el Padre que ama a su Hijo, nos corrige y nos disciplina. Y si alguien está escuchando esto y todavía tiene ese pensamiento, entienda que eso es lo que está pasando, que el Todopoderoso, por sus medios, Él nos corrige y nos disciplina. No sigamos resistiendo a la verdad. Esto no es convertirse a otra religión. Esto no es que, porque mucha gente tiene ese desconocimiento, que convertirse a otra religión significa creer en otro Dios. Y que yo sepa, yo estoy hablando en el del Elohim, o del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, de todos los profetas, del Mesías y de todos los apóstoles, y de nosotros, los que nos conocemos como la iglesia o la Kehilá del Todopoderoso, que somos el fruto del cuerpo del Mesías, de Yeshua, el Mesías, que muchos le llaman Jesús. Si alguien te dice, vamos a creer en ese Mesías, pero vamos a desobedecer todo lo que dijo, pues ahí dice, espérate, no estás siguiendo al Mesías. Si alguien te dice, vamos a creer en el Dios de Israel, pero vamos a desobedecer tus mandamientos, pues espérate, te está llevando a transgredir. Y por lo consiguiente, si ese Dios, ese Elohim te ama, te va a corregir y te va a disciplinar. Porque al Hijo, Él lo ama, y por como lo ama, lo corrige y lo disciplina. Y sigue diciendo, ellos nos disciplinaban por pocos días, como a ellos les parecía, mientras que Él nos disciplina para nuestro bien, a fin de que participemos de su santidad. Que esta es otra palabra que muchos las ponen a su manera. Santidad. ¿Qué es santidad? Lo que la Escritura dice que es santo, eso es santo, no lo que a mí me parece. En el momento, ninguna disciplina parece ser motivo de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de rectitud a los que se han dejado moldear por ella. Y esto es sumamente importante, ¿verdad? Y es interesante porque, o sea, a veces yo me quedo analizando, me quedo, ¿verdad?, pensando, y muchos a veces desconocen. Si fuese, ¿verdad?, si uno quisiera, no sé, ser popular, en el caso mío, si hubiese querido ser popular en el sentido religioso, de tener muchas personas que es ahí donde abarcan mucho, y esa, o sea, mentalmente yo lo hubiese podido hacer, hubiese podido dar mi testimonio, hubiese podido contactarme con muchas personas que se han convertido también al sistema en donde yo también milité en un momento, y me hubiese catapultado, y tal vez a lo mejor estuviese ahora siendo uno de tal vez invitados a congregaciones, a los concilios, a viajar, a qué. Pero no, eso sería algo que yo diría, eso sería algo que muchos lo ven como una aspiración, como que, wow, esto realmente es esto, para muchos eso es ser realmente usado por Dios. Y digo, no, o sea,
Porque si para eso yo tengo que decir que lo que está escrito no hay que obedecerlo para agradar a otros, yo prefiero, aunque entre comillas parezca sufrimiento, o sea, seguir siendo disciplinado por el Todopoderoso y obedecer su palabra y enseñar su palabra, aunque solamente me escuche yo mismo, aunque solamente me escuche yo mismo. Porque yo digo, ¿verdad? Si la gente supiera, o sea, en esos lugares yo estaba, como decimos acá en nuestro país, cómodo, con muchas personas, agradándole a todo el mundo. No, o sea, ¿qué tenía yo que sufrir el alejamiento de esas personas, el que te dijeran ciertas cosas, que te titularan de otras cosas, si realmente yo lo que estoy buscando es, no sé, fama o querer yo no sé qué. Yo lo que estoy es repitiendo lo que dice la Escritura. Y así como todos los profetas fueron marginados por la mayoría, pero entre todo eso, si nos ponemos a mirar mucho más allá de que es verdad, hay muchos que estamos solos en su casa, otros tenemos más que un grupito. No, mira más allá. Y aunque estemos en desacuerdo en algunas cosas, pero mira más allá y ponte a mirar. Aunque sea así, haz ese ejercicio. Ponte a mirar en las redes sociales. ¿Cuántos grupos hay que siguen cada vez emergiendo más? Grupos mesiánicos, raíces hebreas, esto, lo otro. Y todos ellos han salido de todos esos lugares con una sola motivación: obedecer lo que está escrito. Aunque tristemente muchos hayan salido de esos sistemas y se hayan inclinado totalmente hacia otro sistema dogmático que ha sido el judaísmo. Pero la intención principal es reconocer todos ellos de que la Escritura del Todopoderoso permanece para siempre y nunca fue transgredida, nunca fue abolida por el Mesías. Nunca nos dieron licencia a nosotros para transgredirla, para desobedecerla, para anularla, para no aplicarla. Todo ha sido esa motivación. Y mira cómo el Todopoderoso de una u otra manera está avivando el corazón de millones de personas a nivel mundial, que tú les preguntas y te dicen: yo sigo la Torá, yo sigo al Mesías, Yeshua, y sigo la Torá del Todopoderoso. Ahí está fundamentada nuestra fe, no en ningún sistema religioso. Y mucho menos que cuando tú los estudias y los analizas, ninguno de ellos comenzaron ni tan siquiera en el siglo II ni en el siglo III. Todos son del siglo IV, siglo V hacia adelante. Todos ellos. Y no es que esté mal. Lo que está mal es por qué se han establecido basado en unos dogmas que no están en la Escritura, y los que están en la Escritura los rechazan. Pero como el Padre ama a sus hijos, nos sigue llamando. Por eso yo siempre digo, aquí esto no es para condenar ni para, porque solo el Todopoderoso es el juez. No, aquí es para seguir haciendo ese llamado, no para que nos convirtamos a otra religión, no, para que mejoremos. Y como sigue diciendo aquí, por lo tanto, dice, en el momento ninguna disciplina parece ser motivo de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de rectitud a los que se han dejado moldear por ella. Hay algunos que no se dejan moldear por la Escritura porque les parece
difícil, incómodo, les parece hasta repugnante. Y es triste que una persona diga que le parezca repugnante seguir los mandamientos del Todopoderoso. Pero los que se han dejado moldear por ella, nos damos cuenta del gozo y del fruto apacible de rectitud que disfrutamos. Dice, por lo tanto, fortalezcan las manos debilitadas y las rodillas vacilantes, y enderecen sus pies, y enderecen para sus pies los caminos torcidos, para que lo cojo no se desvíe, sino más bien se sane. Y ese es el resumen de lo que yo digo. Yo creo y entiendo que todos los que han creído en el Mesías Yeshua, que se han aferrado al Elohim de Abraham, Isaac y Jacob, de Israel, todos tenemos que mejorar. ¿Por qué no mejor buscar, procurar, enderezar nuestros pies de esos caminos torcidos para que lo cojo no se desvíe hacia los mandamientos humanos, hacia los dogmas, hacia las tradiciones humanas, hacia el sincretismo, sino más bien lo dirijamos, como dice la Escritura, llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia del Mesías, para que todas esas cosas más bien se sanen y mejoremos. No estás cambiando de religión ni de nada. Estás siguiendo al mismo Elohim, al mismo Mesías, pero ahora conforme, como dice la Escritura, que el pueblo de Israel iba tras el Mesías, buscando el Mesías, tras la fe, sin tener fe, tras acercarse al Todopoderoso, pero conforme a su establecimiento de justicia y no conforme a la justicia del Todopoderoso. No conforme a lo escrito, sino conforme a lo que a ellos les parecía correcto. Procuren la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Yuhebeh. Y ya lo he dicho, creo que en 2 ocasiones, he estado por hacer un desahogo sobre qué es realmente la santidad. Que es fácil, tal vez lo he explicado en otras ocasiones, pero sí lo pondré como una parte de desahogo. Dice, miren bien, que ninguno deje de alcanzar el favor de Elohim, que ninguna raíz de amargura brote y cause estorbo, y que por ella muchos se contaminen. Que ninguno sea inmoral ni profano como Esá, que por una sola comida vendió su propia progenitura. Porque ya saben que fue reprobado a pesar de que después quería heredar la bendición, porque ya no halló más ocasión de arrepentimiento, aunque la buscó con lágrimas. Ustedes no se han acercado al monte que se podía tocar, y aquí comenzamos con el principio. Seguimos como empezamos al principio, que dije, aquellos que nos hemos acercado al monte Zión. Ustedes no se han acercado al monte que se podía tocar, al fuego encendido, a las tinieblas, a la profunda oscuridad y a la tempestad, al sonido de la trompeta y al estruendo de las palabras que los que lo oyeron rogaron que no se les hablara más, porque no podían soportar lo que se mandaba. Si un animal tocaba el monte, sería apedreado. Y tan terrible era aquel espectáculo que Moshe dijo, estoy aterrado y temblando. Nosotros solamente leemos en la parte en donde dice en Éxodo, en Shemot, que el Todopoderoso le habló al pueblo y que el pueblo le dijo a Moshe, que no escuchemos más esto porque si no vamos a morir, vete tú. Y Moshe escuchó al Todopoderoso cuando le dijo, bien han hablado, dile que se vayan a sus tiendas y tú quédate aquí. No dice más nada. Pero en realidad, no era que Moshe estaba tranquilo y el pueblo temblando y loco por no seguir escuchando eso porque pensaba que se iban a morir. Y Moshe tranquilo, diciéndole, tranquilo, no se pasa nada, que es el Eterno el que está hablando. Como dice después, no, tranquilo, que el Eterno me dijo que iba a hablar esto para que su temor esté en ustedes. No lo dijo así con ese temperamento, no. Moshe estaba temblando también y aterrado. O sea, yo me imagino a Moshe que no podía ni soportarse en su firmeza de todo lo que estaba viendo
y del temor de que tal vez podía también morir porque estaba ante la presencia del Akadosh Baruj Hu, del Boreolam, del Todopoderoso, el Creador. Bendito sea su nombre. Aleluya. Glorificado sea el nombre del Todopoderoso. Bendecimos su nombre por siempre y para siempre, por los méritos de nuestro Salvador, el Mesías, quien nos acerca a Él. Aleluya. Más bien, ustedes se han acercado al monte Zión, a la ciudad del Elohim vivo. Aleluya. A la Jerusalén celestial, a la reunión de millares de mensajeros, a la asamblea de los primogénitos que están inscritos en el cielo, a Yuhewehei, el juez de todos, a la comunidad espiritual de los justos que han llegado a la madurez. O sea, a esa reunión, de una manera, por eso es tipología pasada en la presente, a esa tipología pasada de todos esos que hablamos en el capítulo anterior, que es esa nube de testigos. A esa reunión es que nos hemos acercado, a esos justos que han llegado a la madurez, al Yeshua, al mediador de esta nueva alianza, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Miren, que no rechacen al que habla, porque si no escaparon aquellos que en la tierra rechazaron al que los advertía, o sea, a Moshe, menos escaparemos nosotros si nos apartamos del que advierte desde los Shammai, desde el cielo. Su voz estremeció la tierra en aquel entonces, y ahora ha prometido diciendo, todavía una vez más estremeceré no solo la tierra, sino también el cielo. La expresión todavía una vez indica con claridad que se quitarán las cosas que pueden ser sacudidas de la creación para que permanezcan las inconmovibles. Así que, habiendo recibido un reino inconmovible, estemos agradecidos y rindamos a Yahweh un servicio agradable con temor y reverencia, porque nuestro Elohim es fuego consumidor. O sea, nos está dando un aliento por medio de todos estos testimonios, por medio de todas estas palabras, de que el Padre al que ama corrige, que miren lo que el Mesías pasó, que no nos desanimemos, pero también a que vivamos con temor y reverencia, a vivir, aleluya, a vivir con ese amor y reverencia, pero con ese temor de que a quien le estamos sirviendo es a Akadosh Baruj Hu, al Santo bendito, al que es fuego consumidor, al que no hay manera de describir, al que solamente hay que temblar, hay que llorar, hay que decir, Baruch Hashem, bendito sea tu nombre, ten piedad de nosotros y dirígenos como el Padre dirige a su Hijo. Shalom, Brajá, Lecolán, paz y bendiciones a todos. Ay, date.